Buenos días a todos. Bienvenido, señor Jean Rabas. Es un placer tenerlo en el Festival de Cine Europeo de Lima. Tenemos el honor de tener a Jean Rabas, que es un director de arte muy importante europeo. Ganó el premio César, que es el equivalente al Oscar francés, para los que no conocen el premio César por Vatel, y también fue nominado por la misma película para el Oscar. Y últimamente, su último trabajo ha sido junto a Polanski en J'accuse. Y sin embargo, como este seminario está más centrado en las películas que crean mundos particulares, vamos a centrarnos un poco en su trabajo que hizo en la Ciudad de los Niños Perdidos, donde realmente es un trabajo deslumbrante en lo que es dirección de arte, y en muchas otras cosas que va a tratar sobre las influencias y cómo trabaja y todo. Entonces, este seminario es para conocer un poco su trabajo, y al final de su exposición podrán a ustedes hacer preguntas en relación a los temas que ha tratado. Bienvenido, señor Rabas, y le damos la palabra. Bonsoir, bonjour a Buenas tous. tardes, buenos días. Muchas gracias por haberme invitado a esta masterclass. Para mí realmente es muy enriquecedor siempre poder hablar de su trabajo a un público al que le apasione el cine. Es algo que me complace mucho realmente estar aquí con ustedes. Quisiera hablarles de una película en la que trabajé hace mucho tiempo. Comenzamos este trabajo en 1993. Es una película importante para mí porque era mi segunda película ya. Yo era bastante joven, tenía 32 años cuando empecé a trabajar en esta película, y también porque era realmente una película como ya no se hacían en Francia desde hacía por lo menos 30 años. Fue una especie de revolución en Francia cuando empezamos esta película, porque es una película completamente grabada en estudios de grabación. Es algo que ya no se hacía mucho. Y fue algo que en verdad me conmovió muchísimo porque todos los antiguos escenógrafos venían a vernos, querían ver cómo trabajábamos, cómo construíamos los diferentes escenarios. Entonces la idea era reconstruir un universo complejo como pudimos hacerlo en la ciudad, con la ciudad de los niños perdidos. Antes de avanzar, tal vez sería interesante poder ver nuevamente algunas imágenes de esta película, ver el tráiler también de la película, La ciudad de los niños perdidos, La Cité des enfants perdus. ¿Podríamos ver el tráiler? Gracias.
Voilà, merci Muchas d'avoir. gracias por haber pasado estas imágenes. En primer lugar, quisiera explicarles cómo empecé a trabajar en este proyecto, cómo este proyecto llegó a mí. Esto surgió gracias a mi encuentro con Marc Caro, que es uno de los dos directores de esta película. Marc Caro y yo mismo, nosotros venimos del mundo del cine de animación, stop motion. Yo empecé mi carrera, de hecho, como maquetista, fabricaba maquetas para publicidades, para videos. Y justamente con el clip de un grupo bastante conocido en Francia, Indochina, es que gracias a este trabajo pude encontrar a Marc Caro. Yo había construido maquetas, con amigos que habían hecho algunas marionetas para unos trabajos de animación, y con Mark vimos que teníamos un universo en común, nos entendíamos, llevábamos bastante bien. Entonces establecimos una amistad en torno a este video, en realidad, y algún tiempo después Mark me propuso trabajar en la película Delicatessen del 99, y yo trabajé con todas las maquetas de Delicatessen. Dibujé todos los escenarios exteriores, y conforme iba avanzando el rodaje, Marc y Jean-Pierre me pidieron que dibujara cada vez más escenarios. Así que yo diseñé muchos de los escenarios de Delicatessen. Y aquí fue que conocí a Jean-Pierre también y pudimos volvernos realmente muy buenos amigos. Marc Caro es importante para mí porque él es quien hizo que pudiera conocer a Philippe de Coufflet, a quien le hice la ceremonia de la apertura de los Juegos Olímpicos de Albertville, y esto me brindó mucha credibilidad en Francia realmente. Y cuando llegó el proyecto de la ciudad de los niños perdidos, a pesar de mi edad bastante joven, ¿no? Para alguien responsable del diseño de producción, me confiaron esta película con un presupuesto bastante importante para la época. Y este encuentro con Marc, este encuentro con estos universos tan fuertes, Marc también viene de de las historietas, del mundo de historietas. Son universos realmente muy finos, donde hay mucho detalle, a veces bastante difíciles también. Y así fue que yo llegué a este proyecto de la ciudad de los niños perdidos. En lo que respecta a esta película, La ciudad de los niños perdidos, tal vez podríamos mostrar ahorita las fotos de referencias de otras películas, porque lo que es importante es que de manera bastante rápida nos pusimos de acuerdo respecto de algunas películas de referencia. Mucho cine de los años de 1930, de Carnet Prévert en Francia, de Brume, El Muelle de las Brumas, por ejemplo, o La Traversée de París, de Lara, pero también del cine expresionista alemán. El gabinete del doctor Caligari, por ejemplo, entre otros. Eran realmente referencias muy importantes para nosotros. Eran películas en blanco y negro, eran películas donde el grafismo, la luz y los escenarios a menudo eran escenarios de películas rodadas completamente en estudios de grabación. Y siempre han sido para nosotros referencias muy importantes. Una vez que ya habíamos hablado de estas películas con Jean-Pierre y con Marc, surgió una pregunta bastante rápido. Sabíamos que queríamos hacer un escenario, una escenografía bastante fuerte, poderosa, pero todavía no sabíamos si queríamos rodar en escenarios naturales o en estudios. Había la posibilidad de filmar en el puerto de Hamburgo para poder recrear ahí una parte de este universo. Pero es verdad que la decisión de hacer absolutamente todo en un estudio nos permitió tener un manejo total de la construcción, de los colores, de la escala de los escenarios también. Cuando todo se graba en un estudio, lo bueno, la ventaja es que el universo gráfico se vuelve muy fuerte, toma mucha fuerza, va a permitir, por ejemplo, incluso si hemos trabajado en los estudios más grandes de Europa en esa época de 4.000 metros cuadrados,
construir un puerto, obviamente, es algo que no se puede hacer, ¿no? Así que esto permitió, construir en un puerto, esto permitía también tener diferentes perspectivas, efectos, trampear de alguna manera respecto del tamaño de la escenografía de los escenarios. Y esto creó un clima bastante particular, muy particular, ¿no? Y así también se puede dominar, manejar por completo la luz, la iluminación, y esto permite tener materias, colores bastante particulares. En la organización había dos directores, Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro. Jean-Pierre Jeunet se ocupaba sobre todo de los actores, de los cortes, de todo lo que tenía que ver con la cámara, con la iluminación. Y Marc Caro se ocupaba sobre todo, él era muy cercano de lo que era el vestuario, los escenarios, la escenografía, los efectos especiales. Él basaba su trabajo sobre todo en esto, ¿no? Además de, obviamente, el trabajo de dirección, de puesta en escena. Y bastante rápido con Marc tuvimos un diálogo, una conversación bastante sencilla, pero era un diálogo fundador prácticamente de la dirección de arte de esta película. Yo recuerdo que fui a su casa y me dijo, mira, para mí esta película es rojo, es verde, son los dos planos, es Gustave Eiffel, es la Casbah, también es en Londres de Gustave Doré, y eso es. Y realmente con pocas indicaciones, esto ya me permitió a mí realmente crear este universo, hacer toda una investigación en torno a este tema. Y lo que hicimos también con Jean-Pierre y Marc es que fuimos al campo durante 3 meses. Y recuerdo que Jean-Pierre estaba terminando de trabajar en el guión, estaba cortando algunas partes, estaba dándole los últimos toques al guión, y Marc Caro estaba trabajando en la storyboard y yo estaba empezando ya a dibujar los escenarios con algunas, obviamente, búsquedas, investigaciones artísticas, buscando referentes, documentándome. Yo acostumbro trabajar con muchísima documentación, incluso si se trata de una película onírica. De todas maneras, es un universo que hemos inventado por completo, pero creo que documentarse muchísimo, sobre todo en torno a la arquitectura de fines del siglo XIX, Gustave Eiffel, la Casbah, el Palacio de Cristal de Londres, todo esto eran referencias importantes para mí que me sirvieron después. El hecho de documentarse tanto justamente es muy enriquecedor y en un momento dado hay que digerir, ¿no?, todas estas referencias para poder apropiárselas. Tal vez podríamos mostrar ahorita algunas fotos de los referentes en términos de pintura. No sé si podemos compartir estas imágenes. Aquí están. ¿Pueden ponerlas compartirlas en toda la pantalla, por favor? En las referencias en color no sabíamos. Bueno, acá no se ve muy bien, así las imágenes como están. Una de las referencias artísticas fue Pierre Ricot, y vemos acá en las imágenes que hemos retomado los colores del cielo, del agua. Hemos trabajado en colores poco saturados. El verde, el rojo estaban bastante realmente presentes, bastante marcados. Siempre había floricina, poníamos en el agua, por ejemplo, en los diferentes lugares donde había agua, ¿no? Para tener colores muy fuertes. Otto Dix es un referente también respecto del movimiento expresionista, la pintura alemana de los años 20, 30. Esto fue algo bastante importante. Y la Inglaterra de Dockland, yo tenía una documentalista, Veronique Mallet, que es ahora una asistente de decoración muy importante. Acaba de terminar una película de James Bond y en esa época era mi asistente. Vivía en Londres ella y me puso a brindar toda la documentación sobre los Docklands de Londres. Y aquí vemos algunas fotos, de hecho, del puerto de Hamburgo. Toda la arquitectura también del siglo XIX, toda la arquitectura metálica de Gustave Eiffel.
De todas las construcciones metálicas, hay muchos remaches, muchos ladrillos en la ciudad de los niños perdidos. Y eso viene justamente, nació por toda esta investigación. La última referencia importante, algo también que quisiera decir, es lo que decíamos con Mark, es que una referencia importante era la Casbah. La Casbah es lo opuesto un poco de Londres del siglo XIX, pero permitía pensar en una ciudad mucho más orgánica, ¿no? Con barrios que se ven bien. Se ve así este espíritu de acumulación, de arquitectura. No se trata simplemente de tener una ciudad norteamericana donde hay calles perpendiculares. Lo que queríamos nosotros es realmente algo mucho más orgánico. Así que era una mezcla de este aspecto orgánico con la casba, con los Dockland de Londres. Queríamos tener algo realmente, una construcción un poco empírica. Gustave Doré es importante también porque no sé si ustedes conocen este libro de Gustave Doré de grabados sobre Londres de finales del siglo XIX. Hay muchos ambientes de los Docklands de Londres, mucha descripción del mundo obrero, del pueblo de Londres de esa época, ¿no? Algo que se opone a la gran burguesía inglesa. No, lo que nos interesaba a nosotros era mostrar al pueblo trabajador que trabajaba ahí en los muelles, en los docks, que estaba un poco escondido, ¿no? Donde se siente una gran miseria, pero también un gran espíritu de colaboración, ¿no? El mundo de los niños en esta ciudad de los niños perdidos habla un poco de este pueblo que se las arregla, que se ayuda entre ellos. No sé si tienen preguntas en este punto. Estas eran las grandes referencias artísticas para la película. Era algo bastante sencillo y a la vez muy poderoso para mí, para poder lograr la creación de ese universo. Claudia, pregúntale, este cine expresionista que se pierde muchos años atrás, es un mayor reto como director de arte, sin duda, ¿no? ¿Y por qué cree que se deja de hacer esto por un cine más realista? Entonces, yo no sé si es algo que se ha perdido por completo. Yo creo que está renaciendo gracias a diferentes... Yo creo que ya tiene otros rostros más bien este cine de David Lynch, ¿no? El cine de David Lynch para mí es muy expresionista, surrealista. Se trata de universos muy fuertes, muy diferentes. Yo creo que también el cine de Alex Proyas o el cine de... En fin, yo creo que el cine expresionista se muestra bajo diferentes formas, pero es cierto que cuando hicimos La ciudad de los niños perdidos, en todo caso en Europa, en Francia nosotros en los años 60 en el cine teníamos un cine bastante más ligero con la nueva ola, la Nouvelle Vague, ¿no? Que se centraba sobre todo en los personajes y habíamos un poco olvidado por completo este cine de escenarios, de decoración, de grafismo. Y cuando hicimos La ciudad de los niños perdidos, realmente este fue un recordatorio, ¿no? Del cine de los años 30, 40, 50, para mostrar que crear un universo también podía ser tan interesante como simplemente grabar en un cuarto de empleada, ¿no? Digamos. Yo bromeo un poco, pero para mí son dos cines diferentes. Y es verdad que el cine un poco expresionista había caído en el olvido en esa época. Yo creo que La ciudad de los niños perdidos, entre otras películas, es un cine que relanzó de alguna manera el cinema de género, el cinema con escenarios, con ambientes bastante precisos. Mm. Pero en todo caso,
Para mí, esto es bastante trabajo, ¿no? Fue bastante trabajo hacer La Ciudad de los Niños Perdidos. Trabajamos más de un año en esta película. Hubo muchísimos dibujos, muchísima investigación, pero de algún modo fue algo más fácil para mí, porque desde el inicio, Marc Caro, Jean-Pierre Jeunet, los tres pudimos sentar las bases realmente de un universo muy fuerte. Y luego de los primeros 3 meses que pasamos juntos en el campo, estábamos tan compenetrados todos, los tres. Y yo recuerdo, al final, después de todo el trabajo de cada día, yo ya no tenía tiempo de mostrarles los dibujos de los diferentes escenarios, ¿no? Así que ellos, cuando llegaban al set, descubrían el escenario. Estábamos tan bien sincronizados los tres que todo era obvio para todos, todo era simple. Había algo que yo sí pensaba en esa época, era que yo no podía darme el lujo, mejor dicho, yo entendía la suerte que tenía con esta película y me decía que no podía darme el lujo de no tener una idea original cada segundo, para cada metro cuadrado. Yo pensaba que cada detalle tenía que ser nuevo, tenía que ser una creación. Y en ningún momento lo que hicimos fue simplemente copiar una fachada inglesa. Siempre hubo una verdadera preocupación por interpretar la realidad para incorporarla en nuestro universo. Y estábamos tan, pero tan conectados, Marc, Caro, Jean-Pierre Jeunet, los responsables de la iluminación, también Madeleine Fontaine, Jean-Paul Gaultier también para el vestuario. Estábamos tan conectados que había una verdadera especie de, no amistad, sino una simbiosis realmente en este equipo que hacía que todo fuera muy fácil. En realidad, todo se generaba de una manera muy fácil. Teníamos un asistente de escenografía también muy buena. Todos se desarrollaron de una manera muy fácil, había mucha armonía, fue muy fácil realizar esta creación. Tal vez podríamos mostrar, tengo la impresión de que no están pudiendo mostrar las imágenes en pantalla completa. Podríamos intentar hacerlo para mostrar las fotos de los escenarios. Muy bien, gracias. Acá vemos la construcción del escenario, ¿no? Arriba ven las pasarelas de los estudios en la parte superior, para que nos demos una idea de la amplitud, ¿no? De la dimensión de esta construcción. Les dejo que, por favor, pueden ir pasando las fotos porque hay muchísimas. Lo que era importante, esta es la construcción de los dos barcos en el puerto. Lo que es importante también es que en esa época estamos hablando de un presupuesto muy elevado para hacer una película como esta. La productora logró con alemanes, con un estudio alemán, teníamos 80 millones de 90 millones de francos, que son 40 millones de euros más o menos, para hacer esa película. Y el presupuesto para la escenografía era de 22 millones de francos, que debe ser más o menos el día de hoy, unos 8 o 9 millones de euros. Así que eran presupuestos bastante elevados. Y para justamente lograr obtener hubo más de 180 personas trabajando en escenografía. Y realmente yo recuerdo que fue una de las pocas veces en las que dibujé cada detalle, absolutamente cada detalle, todos los planos. Hacía dibujos de cada detalle para obtener el presupuesto, ¿no? Para el aspecto artístico de la película. Por eso es que vemos acá bosquejos, ¿no? De todos los escenarios, son mis bosquejos. Había referentes también o referencias a escenarios de una película de Fellini. Tratamos de ser lo más rico posible para poder, ¿cómo podría decirlo? Para obtener la mayor generosidad posible en términos de presupuesto. A nivel técnico trabajamos de manera bastante clásica. En este estudio, el único detalle de repente es que utilizamos muchísimo poliestireno, muchísimo, sobre todo para hacer todas las
paredes de ladrillos de los escenarios. Generalmente utilizábamos yeso, pero esto nos permitió en este caso, gracias a las herramientas digitales, pudimos grabar en poliestireno, todos los ladrillos. Y esto nos permitió construir de manera bastante ligera esta gran escenografía. Debemos comprender que esta escenografía se convirtió en tenía 17 metros de altura. Teníamos un estudio en Fertealia, muy grande, uno de los más grandes de Europa y del mundo, creo, 4.000 metros cuadrados, me parece. Creo que solo el estudio de James Bond, que tiene 6.000 metros cuadrados, es más grande, pero el que teníamos, sí, tenía una superficie de 4.000 metros cuadrados, 25 metros cuadrados de alto, 25 metros de alto, y esto nos permitió hacer todas estas construcciones. También entonces teníamos el set de 4.000 metros cuadrados y luego teníamos otros sets de 100 a 800 metros cuadrados al lado para rodar el laboratorio, y es lo que utilizamos de hecho. Y en el set grande lo dividimos en dos partes. El uso del set. La primera para construir el puerto con todas las calles. Todo esto se construyó en una primera fase, y en una segunda fase desmontamos todo para poder hacer la cuenca ahí que se ve, ¿no? Se ve la maqueta de la plataforma. Realmente fue muy interesante trabajar en esta gran cuenca, porque acá, esa es la cuenca, la que están viendo en esa foto. El cielo se hizo en verdad se pintó ahí una especie de superficie. Era un escenario, una escenografía bastante teatral. Y cuando estábamos en el set, propiamente dicho, era muy conmovedor ver cómo se iluminaban estos escenarios, porque había una mezcla de técnicas nuevas y de construcciones bastante tradicionales al mismo tiempo. Aquí miren, en la pantalla pueden ver todos los dibujos. Estos muestran realmente cada detalle, cómo se pensaba cada detalle, cómo se pensaba en cada espacio, en cada momento de circulación. Cada cosa tenía que ser muy particular. Había una mezcla entre referencias bastante realistas de Londres, de finales del siglo XIX, pero la manera como se utilizaban era mucho más orgánica, mucho más extraña. Y justamente es en este nivel que nos acercamos más de un cine expresionista, o incluso de un estilo un poco de historieta, no en términos de la simplificación, sino porque nos liberamos de alguna manera. Nos liberamos de una lógica arquitectónica clásica, ¿no? Realmente yo me permití cosas que en la realidad no son posibles, ¿no? Pero como es escenografía, hay muchas cosas que sí se tornan posibles. Le côté organique du décor. Vemos aquí este aspecto orgánico de la escenografía. Incluso en estas caravanas hay muchas referencias con técnicas de diseño de los años 50 estadounidense que yo reinterpreté, ¿no? A mi propio estilo. Acá vemos una de las calles del puerto. Acá vemos pequeñas plazas. Incluso en el tratamiento de mis dibujos yo quería encontrar la calidad. No pretendo tener este talento para nada, pero los dibujos de Alexandre Croner, por ejemplo, yo no quería algo demasiado ayudado, digamos, no quería hacer algo clásico, yo quería hacer dibujos bastante rápidos, encontrar una fuerza en el dibujo para poder expresar el estilo de lo que quería mostrar en la escenografía. Lo que era importante también es que Mascaro fue a buscar a Jean-Paul Gaultier para el vestuario, como que se puede ver el día de hoy, de hecho. Esto también era importante porque Jean-Paul Gaultier hizo algo muy gráfico. Había personajes hermosos que Mascaro y Jean-Pierre Jeunet encontraron, y Jean-Paul Gaultier
en verdad entendió desde el principio muy bien cómo interpretar estos personajes. Acá vemos, este es el trabajo de Jean-Marie Vides. Miren estos edificios, todo se hizo a partir de fotos de escenarios y se comprende muy bien acá este aspecto orgánico de la ciudad, ¿no? Y es lo que yo buscaba realmente, una mezcla entre la realidad de los Docklands de Londres y la desestructuración de la arquitectura con este aspecto expresionista. Listo, acá. Ustedes tienen que imaginarse, tienen que pensar que en esa época realmente estamos a principios de la era digital y la 3D existía. Vemos acá el humo verde, lo vemos en el humo verde del tráiler, pero realmente se trata de una mezcla. Estamos en un periodo en el que se mezclan técnicas tradicionales del el matte painting, fotomontaje, fotoedición y técnicas de 3D que están en nacimiento. Estamos en 1993, 94 y realmente es el principio de las imágenes en 3D. Una pregunta. Cuando trabajas el proceso, en el caso de la Ciudad de los Niños Perdidos, que trabajaste muy, muy cercano con el director, primero planteas el dibujo, le planteas posibilidades y después cómo se escogen los materiales que van a usar. ¿Cómo es ese proceso hasta que llegas de las referencias de Doré o el expresionismo alemán o lo que sea, llegas al producto final? O sea, ¿qué tipo de conversaciones se tienen para llegar a esos acabados? Alors, je pense que chaque film est Yo creo que para cada película va a ser diferente. Cada relación con el director va a ser diferente. Y justamente esto es lo positivo del cine, ¿no? Lo que tiene de bonito es que no es un trabajo de repetición, porque cada vez se nos pide una nueva manera de trabajar. En todo caso, para mí, personalmente, así es como yo quiero trabajar. Yo tengo ganas, en primer lugar, de escuchar lo que el director quiere hacer, ¿no? ¿Qué tipo de película quiere hacer? Y para mí esto es lo más importante. Ahora, repito, con Marc Caro y Jean-Pierre Jeunet, la dirección era realmente, ellos me dijeron, mira, tiene que ser Carnet, Prévert, Burnow, Braps, es rojo, es verde, son los Docklands, es Gustave Eiffel, es la Casbah y eso es todo. Es decir, eran referencias bastante simples y bastante fuertes a la vez. Lo que era también muy interesante es que cuando nos aislamos durante 3 meses, Marc Caro estaba trabajando en el storyboard y me daba todas las indicaciones de circulación, de ubicación de las cámaras, pero de todas maneras permanecía muy ligero respecto de los dibujos. Él no me indicaba nada, no me daba instrucciones respecto a la decoración, a la escenografía. A mí siempre me da un poco de miedo cuando el director me da referencias demasiado precisas porque me parece que eso va a encerrarme en algo de lo que no voy a poder interpretar, ¿no? Con Marc y Jean-Pierre, sobre todo con Marc, estos dibujos me daban todas las indicaciones que necesitaba. Tenía indicaciones muy claras. Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro visualizan ellos muy bien cómo quieren filmar la película, las cosas, dónde ubicar las cámaras, cómo los personajes se van a desplazar en el escenario, en la escenografía. Y a partir de ahí, yo poco a poco traté de construir la circulación de los decorados, ¿no? De la escenografía, cómo se iban a desplazar los diferentes personajes. Y de hecho, esta es la dificultad también, ¿no? Pero también lo bueno de construir, de trabajar en un estudio, es que ustedes tienen que encontrar un lugar para todas las situaciones de la película. A veces realmente hay que trampear un poco respecto de la ubicación de la cámara. Hay algunos planos que solo se ven cuando se ubica la cámara en un determinado lugar y el resto del tiempo es imposible ver este pedazo de la escenografía. Por ejemplo, en Francia, a esto llamamos una anamorfosis. Había casi composiciones de escenografías que se hacían al ubicar la cámara en un lugar determinado. Y lo que era realmente interesante con Marc y con Jean-Pierre
es que ellos eran capaces de ver este trabajo tan técnico de ubicación de cámaras, de búsqueda, ¿no? De búsqueda de los ángulos precisos, para que cada escenografía sea diferente. Incluso teniendo 4.000 metros cuadrados de set, recrear una ciudad donde hay un universo no es suficiente. 4.000 metros cuadrados. Se deben encontrar algunos trucos, ¿no? Respecto de las maneras clásicas o también con el matte painting, utilizando lo que es las herramientas digitales para crear estos universos. Y nuevamente quiero decir, esto de lo que les estoy hablando es una parte un tanto técnica de la organización del set, de la organización de la escenografía, pero es cierto también que las indicaciones básicas que teníamos con Mark eran lo suficientemente fuertes como para buscar otras indicaciones. Tenía todas las indicaciones con estas primeras conversaciones. Ahora, donde sí hubo mucho trabajo fue realmente para estar seguros de que todas las secuencias tuvieran un espacio original, singular, para tener la impresión de que no siempre estábamos en el mismo set, ¿no? En la misma escenografía. Esa era la dificultad, ahí residía la dificultad. Y también había algunos problemas a nivel de presupuesto. Teníamos que tratar de anticipar cómo íbamos a poder construir todas las escenografías a partir de la misma estructura, ¿no? Con los mismos bastidores, digamos. Por eso es que en los cíclopes vemos una forma bastante específica, donde están, vemos una forma donde están sentados todos los personajes, y yo ahí utilicé estas estructuras para construir esta escenografía. Es decir, que incluso si tenemos muchísimos medios, muchísimos recursos, mucha tecnología, en un momento dado hay que hacer algunas trampas, hay que volver a utilizar los mismos elementos de decoración para poder. ¿Por qué? Porque el presupuesto era alto, pero no era suficiente para hacer todo lo que queríamos hacer. Teníamos que encontrar muchos sistemas para poder hacer lo que queríamos hacer. Mira, esa pregunta. Yo sé que cada película es todo un proyecto distinto, pero para un director de arte que trabajar no sé, recrear el siglo XVIII es un trabajo muy atractivo, pero hacer una cosa como la ciudad de los niños perdidos es el sueño, me imagino, ¿no? Porque es donde la creatividad no tiene ningún límite. Oui, oui, bien sûr. Sí, por supuesto. Tal vez podríamos mostrar justamente imágenes de otras películas en las que he trabajado. He trabajado en Batel también, que tiene lugar en el siglo XVII. Esta es una película de Gaspar Noé que se llama Climax. Es una película contemporánea sobre un grupo que están en una fiesta que termina mal porque alguien ha colocado LSD, esta droga, en una de las bebidas. Entonces la fiesta termina muy mal. Miren el trabajo de color, ¿no? Del color. Yo trabajé 3 semanas en esta película. Fue algo bastante rápido, pero para mí realmente es un gran orgullo porque es una nueva estética, es algo mucho más. Con La ciudad de los niños perdidos podemos decir que es una película expresionista, mientras que esta es un poco más punk, ¿no? Más joven, más moderna, pero también mucho más agresiva y mucho más violenta. Así que es muy interesante. Yo creo que lo que es interesante también para un director de arte es cambiar de estilo, es cambiar de universo, ¿no? Cuestionarse. Yo nunca he querido hacer 2 veces el mismo tipo de películas. Me gusta mucho cambiar de estilo cada vez. Escuchar al director, saber a qué universo quiere ir. Yo creo que más que La ciudad de los niños perdidos, yo creo que es el hecho de crear universos diferentes cada vez. Incluso en una película bastante más tradicional, como Jackie, ¿no? De Pablo Larraín. Jackie es una película que se desarrolla en 1963 en la Casa Blanca y bastante rápido con mi equipo. Miren, aquí tenemos imágenes de Jackie.
Esto todo el mundo conoce la Casa Blanca, ¿no? Y sin embargo, la simple elección del color de las paredes, de cada tipo de tela, miren cómo está compuesta esta imagen. Todos los detalles son importantes. Estamos en un registro muy clásico, muy simple, muy contemporáneo. Bueno, no contemporáneo, sino más bien clásico. Y sin embargo, el trabajo de dirección de arte es extremadamente importante en una película como Jackie. Miren, el hecho de elegir la alfombra blanca, no poner ningún proyector en el campo, esto le permitió al director grabar a 360 grados, estar muy cerca de su actriz, Natalie Portman en este caso, y le dio muchísima libertad. Y se ve en la foto, miren el techo, la luz viene del techo, ¿no? Y se puso una especie mire, es un escenario de 50 metros de largo, es todo el segundo piso de la Ciudad Blanca, de la Casa Blanca, perdón. Entonces vemos todo este campo en la foto, incluso si hemos encontrado los campos exactos, los lugares exactos en la Casa Blanca, porque en el 58 hubo una renovación, pudimos conservar todos los detalles de todas las paredes, de todo. Estábamos nosotros al tanto de absolutamente cada detalle de la Casa Blanca. El hecho de trabajar en torno al color simplemente es algo que cambió por completo la estética de la película. Y aquí el trabajo con Stefan Fontaine, que estaba encargado del diseño de producción, Madeleine Fontaine, también encargada del vestuario. Hicimos un trabajo de colaboración y lo vemos muy bien en esta imagen. Vemos bien que cada detalle ha sido bien pensado y, sin embargo, respetamos por completo la realidad. Todas las pinturas son reproducciones fotográficas de pinturas de época que estaban ubicadas en ese mismo lugar. Entonces, es como si uno fuera un músico y está trabajando en un concierto de música clásica y siempre toca la misma partitura, ¿no? La misma pieza. Y cada elemento va a ser importante en esta música. Vemos el color de las cortinas, el espaldar de la silla, todo recreamos nosotros mismos. Construimos muchísimo los muebles, hicimos construir muchos muebles, muchas sillas, todos los tejidos también fueron elegidos, hacíamos mucha investigación sobre el vestuario y la persona responsable del diseño de producción también trabajó mucho con nosotros para encontrar la estética bastante particular. Tuvimos la suerte de poder encontrar algunos elementos que estaban ya en la Casa Blanca, esto nos ayudó muchísimo también, miren. Pero lo que yo quise encontrar sobre todo es la calidad del color de estos elementos. Miren, más que simplemente que encaje el color con la realidad, yo quería que el color encajara con la imagen que teníamos, con las imágenes. Se trataba de recrear el recuerdo de la ciudad, de la Casa Blanca del año 1963 más o menos, cuando llegó Kennedy, ¿no? Y la familia Kennedy a la Casa Blanca. Crear un universo a partir de cero es algo magnífico. Obviamente a mí me encanta esto, pero trabajar ya con un escenario que es bastante realista, si el director realmente de la película realmente quiere trabajar en torno al color, también esto es muy interesante. Por ejemplo, aquí Pablo Larraín grabó toda la película con un presupuesto bastante importante, es una gran película con Natalie Portman, y a pesar de eso, toda la película se rodó en película de 16 milímetros, lo que daña un poco la calidad de la imagen, pero lo que permite al mismo tiempo relacionar la película con todas las imágenes de archivo. La película, no sé si ustedes la han visto, esta película está compuesta por imágenes de archivos, imágenes de películas, imágenes también rodadas en sets de grabación. Y la idea era que las imágenes de archivo y el rodaje se fundieran, ¿no? El uno en el otro, porque queríamos que la película, que nuestro rodaje fuera grabado con la misma calidad que las imágenes de archivo del entierro de Kennedy, por ejemplo. Era realmente importante que nadie pudiera diferenciar, ¿no? Las dos calidades de imágenes. También fue muy interesante trabajar
en una película tan conmovedora, con un director que realmente tenía una visión bastante clara de lo que quería hacer. Siempre había algunas partes, por ejemplo, aquí estamos en el avión presidencial. En el momento en que Johnson va a presentar su juramentación, y acá ella se niega a desvestirse, a cambiarse de ropa que está llena de sangre de su marido, y es una decisión muy importante la que toma, porque ella quiere que el pueblo estadounidense se dé cuenta de la violencia, de lo que acaba de ocurrir. Así que fue un momento bastante dramático. Por ejemplo, este lugar, obviamente no teníamos referencias, pero fue bastante interesante imaginar cómo debía ser la cámara, o mejor dicho, el dormitorio, ¿no?, presidencial en este avión, en este Boeing francés. Entonces había una mezcla de la documentación muy precisa sobre el avión presidencial, pero sigue siendo una interpretación de cómo podría ser el cuarto, el dormitorio, ¿no?, privado del presidente. No hay ninguna foto, obviamente, al respecto. Y fue interesante también en ese momento crear un momento mucho más dramático. Acá, miren, en verdad trabajamos muchísimo, reconstituimos, de hecho, toda la vajilla de la Casa Blanca, fuimos extremadamente precisos, hicimos fabricar estas sillas en China, porque nos costaba demasiado, si no, trabajamos con Estados Unidos, con China, muchísimo con Inglaterra, con Alemania. Realmente los asistentes iban a todo el mundo para encontrar la calidad del tejido. Incluso hicimos reeditar en Nueva York. Esto lo hizo el editor de el tejido, realmente, que realmente había trabajado, esta persona realmente había trabajado con Jackie Kennedy. Así que fue muy interesante hacer este trabajo casi de arqueología, ¿no? Hacer que se vuelvan a editar tejidos de esa época, volver a imprimir tejidos de esa época. En verdad, profundizamos bastante este aspecto. Lo que también me gusta mucho es que, aunque la escenografía es muy poderosa, al final Jackie Kennedy es la que ocupa el primer plano, ¿no? Y este es el trabajo también con el responsable del diseño de producción, con el director también. Y Pablo Larraín, el director, el simple hecho de comprender cómo iba a filmar a su actriz, esto es lo que a mí me permitió realmente comprender cómo construir la escenografía. Yo fui quien se adaptó a la manera de filmar de Pablo. En verdad fue un trabajo muy hermoso, nuevamente. Yo creo que mi principal calidad es saber trabajar en equipo, estar a la escucha del director, del responsable del diseño de producción y así ser capaz de transmitir un universo muy fuerte. Este es otro proyecto, Vatel. Joffé fue el director y aquí realmente estamos en el siglo XVII. Es una fiesta acá en Chantilly por Condé, es quien da la fiesta. ¿Quién es el nuero del rey? O, perdón, el tío del rey. Y hay todo un juego político muy fuerte entre Luis XIV y Condé, entre su tío y Luis XIV. Y realmente lo que era interesante aquí, y esta es realmente la propuesta que le hice al director, yo quería mostrar la desmesura, ¿no?, el despilfarro de la corte de Luis XIV, ya sea en Versalles o en Condé o en los diferentes palacios. Había realmente un despilfarro en las fiestas. Y yo quería transmitir esta impresión a Joffé, al director, esta impresión de extravagancia. En esos momentos, en estas fiestas, es que se podía mostrar toda la
todo el poder artístico de Francia. Y nuevamente, para lograrlo, teníamos un presupuesto bastante elevado, pero no era para nada suficiente para recrear el esplendor de esta película. Así que yo trabajé mucho en torno a la técnica, de pequeños trucos que se podían hacer. Es algo que a mí me gusta hacer muchísimo. Yo he trabajado muchísimo en la ópera, he trabajado muchísimo con el Cirque du Soleil, así que tengo un gran conocimiento del mundo del espectáculo. Y yo quería realmente llevar el mundo del teatro, el mundo de la ópera a esta película. Y realmente quería trabajar con estos elementos del teatro, ¿no? Estos elementos que engañan un poco la vista. Y esto hizo que utilicemos técnicas muy tradicionales con diferentes maquinarias para mostrar la extravagancia de la corte de Luis XIV. Y realmente trabajamos simplemente con, no sé si se ve en las imágenes, lo que es muy interesante es que al documentarme nuevamente, porque como lo he dicho, me documento muchísimo cuando voy a trabajar en una película, surgieron muchas ideas gracias a la lectura de los informes de las fiestas que daba Luis XIV y nos damos cuenta, nosotros estamos viendo acá unos fuegos de artificio que duran 2 minutos en la película, pero yo me di cuenta de que Luis XIV, en verdad, estos fuegos de artificio, estos fuegos artificiales, mejor dicho, duraban toda la noche. Es decir, que había cantidad de explosivos, de fuegos artificiales fenomenales. Y nos dábamos cuenta de que este Arco del Triunfo, por ejemplo, que está en tela pintada, alto, durante una fiesta, Luis XIV salió del Palacio de Vincennes para ir hasta el Louvre, hizo construir una escenografía así, en tela pintada, desde el Palacio de Vincennes, estamos hablando de unos 6 kilómetros, y durante 6 kilómetros él pasa por escenografías así, como esta que les estoy mostrando. Lo que yo quise mostrar en esta película es que la realidad supera, ¿no?, lo que nuestra capacidad, realmente lo que podemos hacer. Y justamente esto es lo que traté yo de mostrar, ¿no? Esta riqueza, la belleza de lo que eran capaces de hacer o deshacer en esa época. Nuevamente, se trata de una película de época, no estamos en la realidad, no estamos en un mundo extravagante, estamos en una reconstitución histórica. Pero incluso en una reconstitución histórica podemos tener un punto de vista de director de arte que es muy, muy fuerte, que predomina y que gracias a la película va a ser bastante original. Ha habido muchas películas sobre Luis XIV, pero este de aquí realmente profundizó la reconstitución de los escenarios, la extravagancia de los escenarios, de la escenografía. Y el hecho de elegir tratar este tema a través de técnicas teatrales, de ópera, de maquinaria, clásicas, eso es lo que yo hice. Acá no hubo ninguna nueva tecnología, hubo muy poco tratamiento o edición digital después. Yo creo que es una manera de anclar una cierta realidad de relativa a la corte de Luis XIV, ¿no? Incluso en una película histórica podemos encontrar un camino artístico, ¿no? Para contar lo que queremos contar con la escenografía. Claro. Una pregunta con respecto a eso. Pareciera que en una película histórica uno recrea y en la otra uno crea, ¿no? Pero claro, en esa recreación, ahí es donde viene el punto personal del director de arte, donde cómo decide darle ese tono personal a lo que está recreando, ¿no? De repente, películas como Jackie puede ser un poco más rígido que la de Batel, quizá, no sé. Pero ¿cómo es ese proceso en el cual uno le da ese toque personal en relación a lo que quiere el director? Porque el director de repente quiere algo muy, muy representante de su momento y no quiere que es más rígido en su idea de lo que quiere ver en la dirección de arte, y el director de arte justamente quiere darle una propuesta más fresca, más propia, ¿no? Encore une fois, moi je travaille. Sí, yo trabajo, de repente esto es algo muy francés, pero el director realmente para mí, es la llave de la película. Es su punto de vista el que me interesa. Cómo este director
quiere abordar su película. Por ejemplo, Joffé en Vatel realmente quería modernizar la manera de mostrar el siglo XVII. Joffé quería tener una lectura que ya habíamos visto a menudo hasta Vatel, desde la serie después hemos tenido la serie de Versalles, que es importante porque ellos han tenido otra manera de realizar una película de época. Pero hasta ese momento en Francia, cuando se hacían películas históricas, hasta Vatel, a menudo se optaba por escenarios naturales y no se le prestaba mucha atención a la armonía de los colores, simplemente se trabajaba con lo que se tenía. No había nunca realmente una concepción o una visión general de la imagen, de la dirección de arte. Con Vatel, lo primero que me dijo Joffé, el director, fue: me gustaría mucho que los colores sean muy saturados, no me gustaría hacer una película o otra película de época donde todo es medio sepia, porque todo está ocurriendo en el pasado, porque es una película de época, ¿no? No, yo quisiera que al contrario, sea una película muy colorida, con muchos contrastes, y por eso, y para eso le preguntó al responsable del diseño de producción, que había realizado muchas películas de Arnaud, quien ha trabajado mucho en Estados Unidos, le pidió que trabajara con una película. Estábamos trabajando todavía con películas, era una película alfa en esa época, que saturaba muchísimo los colores. Y por ello es que también el hecho de trabajar con telas pintadas también permitió trabajar en torno a la saturación del color. Y su punto de vista era realmente cómo es que yo puedo tener una mirada más moderna, ¿no?, respecto de una película de época. Y por eso es que, nuevamente lo digo, lo primero, para mí lo más importante es la composición con el director. Y por eso para mí es importante, para mí, trabajar con directores que tienen gran talento. Para mí, yo he tenido muchísima suerte, he tenido la suerte de trabajar con grandes directores como Bertolucci, Joffé, Jewinson, Polanski. Son gente muy talentosa. Gaspar Noé también, para los más jóvenes, Pablo Larraín, quien para mí es un gran director. Y a partir de sus propuestas, sus visiones, es que yo debo hacer mi propia propuesta artística. Pero es verdad que jamás he trabajado en una película simplemente diciéndome, bueno, ya vamos a construir. En Francia, creo que esto viene de la nueva ola, la nouvelle vague. Decimos que un escenario bonito es un escenario que no se ve. Es decir, es un escenario que es tan realista que uno no se da cuenta de que es un escenario, una escenografía. A mí me cuesta un poco aceptar esta afirmación, porque yo creo que una escenografía debe contar una historia, debe contar un personaje. Les voy a explicar bastante rápido un ejercicio que yo hacía en la escuela de cine. Durante poco tiempo fui director de departamento en la Escuela de Cine de París, y yo a mis estudiantes les había un curso que era decoración, escenografía para los directores, productores, responsables de diseño de producción, etcétera. Todo el mundo estaba reunido en este curso y yo les hacía llenar. Es un curso que tomé de Joan Citen, de Bajos. En una hojita de papel tenían 10 casillas, había que llenar 100 casillas. Entonces les daba plumones, pintura, stickers, incluso, y les decía, llenen este cuadrito con colores. Me iba, dejaba un asistente con los estudiantes y ellos se sorprendían mucho, ¿no? No entendían por qué les pedía esto. Y la semana siguiente nos volvíamos a encontrar y todas las casillas que tenían colores estaban en la pared con la foto del estudiante. Y yo dejaba que entraran a la clase los estudiantes y había algo muy obvio, era que cada foto y cada armonía, digamos, de colores correspondía. ¿Qué quería decir esto? Y yo le decía, muy bien, bravo, todos nos sentimos cómodos con una armonía colorida que nos representa. Vemos muy bien cuál es nuestro carácter, ¿no? A través de esta armonía colorida. Esta es la base misma de la escenografía, es decir, a partir de una armonía colorida de saturación,
de contraste, de diferentes valores. Ustedes pueden contar a través de esto una personalidad, una atmósfera, una situación. Y esto es importante para el responsable del diseño de producción, porque, a ver, mi luz va a resaltar el color, va a matar el color. Ustedes tienen que contar algo. Todo esto tiene muchísimo sentido. Para el director, a partir de este ejercicio ya puede tomar conciencia de la importancia de esta armonía de colores, del poder que tienen los colores y entender también cómo una escenografía va a poder definir un personaje o de repente oponerse a una situación. Y el uso, el simple uso del color, luego más adelante se va a estudiar la arquitectura, no el estilo, pero todo esto cuenta algo en una imagen. La importancia de la escenografía, de la decoración, si uno tiene cuidado, realmente puede ayudar al director a que tenga un punto de vista respecto de su película, a que cuente una situación. Y era un ejercicio que a mí me gustaba hacer muchísimo, que me gustaba muchísimo porque era la cuestión fundamental de para qué sirve una escenografía, para qué puede servir una escenografía y cómo puedo utilizar el trabajo de mi director de arte para hacer que mi película tenga más fuerza, ¿no? Este ejercicio de Johannes Itten y de Bajos era para mí la base misma del debate en torno a cada película. Eso, algo que dijiste antes sobre que de la nueva ola, que había esta idea que viene de esa época de que la escenografía fuese lo más neutro posible, ¿no? Y que yo creo que siendo director también me parece un equívoco completo porque lo que quieres es que toda la película sea un lenguaje, todos los aspectos de la película, ¿no? Y hay una tendencia a que el guión, un poco los actores, lo principal, y la edición al final, ¿no? Regresando a la ciudad de los niños perdidos, ahí sientes que en realidad los actores y la historia están al mismo nivel que la escenografía. Todos son elementos de un conjunto que es la obra de arte, ¿no? Donde no hay preferencias por la actuación. O sea, todo está en una armonía absoluta, ¿no? Y ese tipo de películas son bien difíciles de encontrar, yo siento, porque generalmente se prioriza el guión y a los actores. Es un poco lo que se hace. Y realmente yo creo que el lenguaje del cine es justamente darle un valor a todos los elementos que te transmiten una emoción, ¿no? Y que contribuyen entre ellos, que es lo que se logra bueno, en La ciudad de los niños, creo que es el ejemplo perfecto para eso. No es una pregunta, es un comentario, porque creo que es un poco lo que se debería hacer en cuanto a dirección de arte en el cine, ¿verdad? ¿No? La dirección de arte puede levantar mucho el nivel expresivo de la película. Al final siempre es expresionista, ¿no? O sea, la dirección de arte lo va a volver, va a expresar de una manera a la historia. Sí, lo que es gracioso es que a mí me gusta mucho también trabajar en pequeñas películas con directores jóvenes. Hace 2 años trabajé en una película con Louis Galem, que es un actor bastante conocido en Francia. Y teníamos que hacer, Louis Garrel, este actor, nosotros teníamos que hacer un pequeño departamento. Su papá también es director, el papá de Garrel era director en la nueva ola, también la Nouvelle Vague. Entonces, es una persona que valora mucho todo lo que era este cine, ¿no? Rodar con muy pocos recursos, con presupuesto muy bajo, pero a pesar de todo es alguien que valora mucho la imagen, la estética. Y lo que era bastante gracioso en su película es que nuestra referencia artística era la película de Truffaut, o las películas de Truffaut de los 30. Entonces tratamos de ver cómo Godard, cómo estos directores, utilizaban los colores, el hecho de tener pocos muebles, toda la estética de la nueva ola se convirtió en nuestra estética en esta película. Así que incluso Godard, Truffaut, que decían no ocuparse de la escenografía, en verdad tenían una estética bastante fuerte, ¿no? Claro. El día de hoy es algo más fácil de ver, de darse cuenta. Se ha invertido la situación ahora, ¿no? Yo creo que
todas las películas deben tener una estética definida, aunque sea muy simple. Miren, incluso Taxi Driver, ¿no? Que es una película que se supone es muy realista, ¿no? En la vida de Nueva York. De todas maneras tiene una estética muy fuerte. A veces nos toma un poco de tiempo comprender, analizar una estética, pero no hay ningún film que tenga una estética neutral, ¿no? Y ninguno debe serlo, creo yo. Por eso es que el director de arte ocupa un lugar muy importante. Siempre hay que tener un punto de vista sobre la calidad de la imagen. Yo creo que es algo primordial. Sí, totalmente. Jean, acá hay una pregunta que me hacen. A su gusto personal, ¿cuáles son los colores de su preferencia a privilegiar en un film? Oh, alors ça, c'est une question Bueno, piège parce es que una pregunta, es una trampa, una pregunta capciosa, porque a menudo se dice que no hay que utilizar el rojo en las películas, porque la película reacciona muy mal al rojo, porque hay una reacción mucho más fuerte, pero en realidad las imágenes que hemos visto hace un rato, ya sea con la ciudad de los niños perdidos, con Clímax, el rojo se utiliza muchísimo, se utiliza de una manera muy fuerte, muy saturada. Yo no creo que haya colores específicos, ¿no? Yo creo que cada película es como cuando uno dice que un color es feo. Yo no creo que haya ningún color que sea feo. Yo creo que el color es feo en una armonía de colores definida. Si este color no responde a los otros colores que están en esta armonía. Yo creo que todos los colores son hermosos, pero depende de la manera como acomodamos estos colores, eso es lo que puede crear esa impresión. Obviamente podemos tener una armonía de colores no muy bien lograda, pero no creo que haya colores específicos que se deban respetar. Hay muchas películas, podemos ver la historia, cuando vemos la historia del cine, podemos analizar los diferentes colores en las diferentes películas y nos damos cuenta de que cada película tiene una gama de colores bastante específica. Acá nos hacen otra pregunta. Quisiera saber si alguna vez pensó en dirigir una película propia de su autoría. Porque bien podría y probablemente sería una gran película, dada la tremenda experiencia. Alors, ça, c'est une question piège. Es una pregunta también capciosa, porque al principio yo estudiaba en la Escuela de Bellas Artes, era maquetista de arquitectura, y con dos amigos escribíamos guiones, queríamos dirigir películas, y en ningún momento yo pensé en ser justamente escenografista. Y al ayudar en una película donde había muy bajo presupuesto, me di cuenta que esto me gustaba tanto que al final yo trabajaba con los accesorios en el set, yo estaba solo realmente para trabajar en la escenografía de esta película. Es una película poco conocida, pero que a la gente le gusta mucho. Y esta película me ayudó a descubrir que querer o amar el cine, amar la pintura, amar las maquetas, todo junto todo esto significaba trabajar en la escenografía en el mundo del cine. Yo siempre desde el principio trabajé así, ¿no? Así fue como llegué a este mundo. Ahora ya tengo una carrera bastante extensa y sí, tengo ganas de hacer una película de animación. De hecho, que tal vez logre hacerlo, pero yo creo sobre todo que el hecho de haber soñado en hacer películas, en cómo hacer cine, esto ha hecho que yo nunca me haya sentido triste porque no haya dirigido ninguna película. Me encantaría hacerlo, pero el hecho de haber soñado con dirigir una película en algún momento me ha permitido comprender lo que es la narración de una película, lo que es la visión de una película. Yo creo que una de mis cualidades es que visualizo muy bien las imágenes con anticipación. Ya puedo visualizar las diferentes escenografías. Tengo esta facilidad. Y yo creo que, por ejemplo, en este momento estoy preparando una película con Jean-Jacques Hano
sobre el incendio de Notre Dame, de la Catedral de Nuestra Señora de París. Y esta mañana le mostré cómo íbamos a combinar, íbamos a grabar en un set también y también en una catedral en el sur de París y en otra catedral en el norte de París. Íbamos a mezclar un poco todos estos diferentes escenarios y le mostré una especie de storyboard para que él viera cómo iba a ser la cosa. Y le gustó muchísimo, se quedó muy impresionado. Obviamente, yo no estoy haciendo todavía el corte, digamos, de la película, pero el hecho de haber soñado esto ya, de haber soñado en dirigir, hace que yo pueda acompañar al director, ¿no? Para explicarle a nivel técnico cómo se va a hacer las diferentes escenas, cómo se van a hacer las diferentes escenas, ¿no? Cómo vamos a trabajar con escenarios que están a cientos de kilómetros. Entonces, pensar en la dirección de películas ha hecho que yo pueda entender el punto de vista del director y que pueda acompañarlo. Y también es por eso que respeto tanto el trabajo del director. Bueno, si haces alguna película de animación, va a ser control absoluto, ¿no? Aquí hay una pregunta. ¿Cuáles son las propuestas que te son llamativas al momento de elegir un proyecto? C'est la qualité du metteur. Es la calidad del director. Esto es muy importante para mí. Realmente yo necesito confiar por completo y respetar muchísimo al director con el que trabaje. Esto es algo, no se trata tanto de, digamos que yo no soy quien fija la calidad, sino yo soy muy cinéfilo, miro muchas películas, me interesan mucho la historia del cine, veo películas muy antiguas, películas muy contemporáneas también, me gusta mucho ver el trabajo de los directores jóvenes, pero yo necesito comprender la visión del director, necesito confiar en su visión, compartir su visión y creo que eso es lo primero. Luego, sí va a depender realmente de la calidad del guión. Yo he hecho una sola película, comedia, que se llama 20 ans d'écart, 20 años de diferencia. Y en Francia fue recibido como una película bastante graciosa, de muy buena calidad. Yo no es que me cierre y rechace, ¿no? Nuevos proyectos, pero yo necesito estar seguro de que va a ser una película bella, una película inteligente. Me encanta el humor en el cine y yo creo que el humor es una de las cosas más difíciles de alcanzar, ¿no? Realmente yo necesito confiar en la escritura del guión, confiar en el director. Ahora, que se trate de un presupuesto pequeño o muy elevado, para mí es algo que no tiene mayor importancia. Obviamente preferimos hacer películas con mucha reconstrucción, ¿no? Pero a veces simplemente, por ejemplo, para hacer Clímax de Gaspar Noé, esto fue un verdadero gusto, pero yo aprendí muchísimo, sobre todo aprendí a trabajar con un director que tiene una reputación de ser muy difícil con sus diseñadores de producción, ¿no? Y me di cuenta de que yo era más rápido que él para hacerle propuestas, ¿no? Le proponía cosas más increíbles que las que él había pensado. Entonces él confió en mí, en ese momento confió en mí y para mí fue una felicidad trabajar con él. Nuevamente, cada película es diferente, pero tiene que haber algo en juego, quiere decir, tiene que haber un verdadero placer en la realización de la película. Y tengo una cosa con respecto al público. Hay en películas como La ciudad de los niños perdidos o películas, Hotel Budapest o no sé, películas donde la dirección de arte es tan fuerte, Los Paraguas de Cherburgo, ¿no? O películas así que son que digamos la parte emocional está casi como que recae en la parte artística. Quizá hay una pérdida
de apreciación en el público? O sea, el público como que su parte emocional se va más hacia la historia, o no tiene esa habilidad, tanto esa sensibilidad para captar esa parte tan artística, y quizá eso explica por qué no hay tanto interés en desarrollar ese tipo de cine, o no sé qué opinas de eso. Alors, c'est vrai que de faire des gros Bueno, es verdad que trabajar en la dirección artística, esto puede también ocupar un lugar preponderante, digamos, en una película. Pero yo creo que es un defecto que aparece solo en las películas que no tienen suficiente fuerza. Es decir, por ejemplo, cuando en The Muro Follow hay una dirección artística, dirección de arte muy fuerte, pero a pesar de eso no vamos a recordar la imagen de la película, sino más bien de la emoción que transmitió. Yo creo que la dirección de arte, una dirección de arte muy fuerte, muy presente, no es una desventaja para lo que es la emoción, pero yo creo que la emoción debe tener mucha más fuerza justamente porque tiene que aguantar esa dirección de arte tan fuerte también, tan presente. Las películas de David Lynch, por ejemplo, son películas extremadamente raras, ¿no? Con sentimientos muy finos, muy particulares. Y sin embargo, la dirección de arte tiene mucha fuerza también. Yo creo que la dirección de arte tiene que adecuarse, estar en adecuación con esto. Por eso es que no podemos trabajar en la realización de arte contra el director. Es decir, hay que acompañar al director para realmente estar en armonía, que haya una verdadera armonía. Hay muchos ejemplos en los que la dirección de arte es mucho más hermosa que la película en sí misma, ¿no? Y estropea de alguna manera la película porque por ese papel preponderante que ocupa. Pero yo creo que se trata de películas que de por sí, desde el principio, la historia o la dirección de repente no eran tan poderosas, ¿no? Hay muchas referencias de películas con una dirección de arte hermosa, bellas, películas conmovedoras. Yo creo que se trata simplemente de un programa de adecuación entre un universo muy fuerte y una fuerza emotiva o emocional en la narración. Yo creo que uno no impide lo otro. Okay. Aquí hay una pregunta. ¿Interviene usted en la creación de decorados que se hacen hoy en día en imágenes digitales? Alors, oui, oui, bien sûr. Ça marche Sí, pas. por supuesto. No todo el tiempo, pero sí, por ejemplo, este verano, ahora julio-agosto, hice una película de ciencia ficción para Alexandre Aja. Alexandre Aja es un director francés que ha trabajado en La colina de los ojos, otras películas. Es un joven director francés que tiene una gran carrera en películas de Hollywood, en películas de género en Hollywood, pero a causa del confinamiento, del COVID, se vio en París, ¿no? No podía salir de París. Es una pequeña película de ciencia ficción, una película maravillosa, la hicimos muy rápido, fue muy interesante trabajarla con mucha escenografía. Terminamos de rodar a finales de agosto y todavía estoy dibujando escenografías para la postproducción digital. Así que soy yo quien está dibujando hasta el final toda la escenografía. Y es algo que quiero hacer. Es importante para mí hacerlo. Y en las películas trato realmente de ser yo quien lo haga. En J'accuse realmente fue Roman Polanski quien quiso hacer este trabajo. Yo había dado todas las direcciones, las indicaciones al equipo de postproducción, toda la documentación, todo estaba listo, pero Roman Polanski, él quiso hacer el trabajo de seguimiento artístico con la gente del departamento digital. Yo no me había asociado a eso, pero la mayor parte del tiempo soy yo quien lo hace. Pero en ese caso sí, el director era quien quiso hacerlo él mismo. Acá me preguntan, ¿qué sientes que te debe impartir el director? Et encore une fois, c'est ce que j'ai expliqué. Sí, es lo que decía con la ciudad. Puede ser algo extremadamente sencillo muchas veces. En ese caso era ya rojo, verde, los Docklands, el Palacio de Cristal de Londres, referentes clásicos. Y esto ya generó universos ricos, pero de algún modo
Louis Garrel, cuando quisimos volver a hacer con muy poco dinero la estética de las películas de Truffaut, tal vez fue una de las películas más difíciles de hacer, porque para recrear la simplicidad a veces tiene que haber mucho debate antes. Pasamos mucho tiempo conversando al respecto, tratando de encontrar el tono exacto que se necesitaba. Lo que me dio mucho gusto y mucho orgullo es que es una película que costó 1 millón de euros en Francia. Eso es nada prácticamente. No, los salarios no eran muy altos, el presupuesto para la escenografía era realmente, creo que pudimos pagar un solo día de pintura realmente porque había tan poco dinero. Pero a pesar de eso fue muchísimo trabajo, todo lo que eran los muebles, todo esto lo vimos con Garrel. Y lo que me dio mucho orgullo es que cuando la película fue proyectada en el Festival de Toronto, a mí se me invitó para tener un debate con el director de arte para que yo hablara de esta película, cuando en verdad no había nada de qué hablar. Pero nada en verdad era muchísimo trabajo. Yo te quería hacer una pregunta. Me gusta mucho a mí el cine antiguo, me gusta mucho y trato de compartirlo con amigos, pero sin embargo, siempre hay una cosa que me dicen, pero qué artificial, qué falso se ve ese decorado, qué falso es esto, no me creo tal cosa. Entonces, cuando yo pienso que eso esa es la experiencia que me está gustando, justamente, el ver una película, que yo soy consciente de que estoy viendo una película y que tiene un mundo creado, ¿no? Sin embargo, hay un gusto actual porque no te des cuenta que es una película, es una cosa como casi un documental. ¿Qué opinas tú de por qué esta visión cuando en 1920 la gente veía el expresionismo alemán y no cuestionaba si Caligari caminaba por los techos o qué sé yo, ¿no? ¿Por qué esa imposibilidad de ver algo estilizado fuera de la realidad? Alors, je pense que c'est un mouvement Yo creo d'ensemble. que es un movimiento, es verdad que el hecho de trabajar con lo digital y ya no con las películas, como quien no quiere la cosa, era una interpretación, daba una interpretación de lo real, ¿no? Era una manera de salir de la realidad. El hecho de trabajar ahora con las cámaras digitales, incluso si trabajamos luego la imagen, tratamos la imagen en la postproducción, hay una definición, hay una noción de realidad que es muy fuerte. Ahora, lamentablemente, mucha gente mira series ahora en Netflix, ¿no? Ya no hacen el esfuerzo de ir a una sala de cine porque están ahí frente a la tele. Ir a una sala de cine, de algún modo, uno no es que haga el esfuerzo, sino el gesto de salir de su realidad, ¿no? Para ir a una sala completamente oscura y ponerse a disposición de una película. El hecho de ver una película en la televisión hace que esta noción de transposición de la realidad sea menos obvia. Es como si fuera necesario hacer un esfuerzo suplementario, ¿no? Para ver una película antigua en nuestras pantallas de televisión, una película antigua. Yo creo que por eso también es importante continuar, ¿no? Seguir yendo al cine, porque uno hace no un esfuerzo, sino un gesto de salir de su realidad diaria, ¿no? Uno puede ir a ver una película, uno puede ver una película que esté en un contexto real, cercano al documental, como lo dices, pero el hecho de ir al cine es como si uno hiciera el gesto de ir al teatro, a la ópera. Uno va al cine y uno está listo, dispuesto a aceptar otra propuesta de realidad. Y esto para mí es algo que considero muy importante. Creo que cuando la gente reacciona, ¿no? Respecto del cine antiguo y dice, pero esto se ve falso, ¿no? Quiere decir que estamos frente a la pantalla. Creo que es importante. Ahora, yo pienso que los adolescentes miran muchas películas de Marvel, por ejemplo, ¿no? Personalmente, a mí no me gustan mucho estas películas porque me parece que hay demasiado 3D, demasiados efectos especiales, pero no hay muchos puntos de vista, no hay muchas propuestas artísticas. A menudo es simplemente un despilfarro de dinero, del aspecto digital.
yo creo que a menudo la dirección de arte en verdad no ocupa una posición muy artística, que digamos, me parece que se trata simplemente de trabajar con efectos especiales por hacer efectos especiales, por producirlos simplemente. De un lado creo que hay toda una juventud, ¿no?, que va a crecer con las películas de Marvel y que poco a poco va a exigir películas con escenografía, va a rechazar películas demasiado documentales. Y por otro lado, me digo que de todas maneras todavía sigue habiendo grandes directores que proponen universos muy fuertes. Yo creo que, al fin de cuentas, se trata de ciclos simplemente. Vamos a volver a películas donde la dirección de arte ocupe un lugar predominante. Ahora, yo veo una serie en Netflix, veo series en Netflix como todos, y me digo que sí, es verdad que siempre hay una estética de los años 60, siempre es lo mismo, Mm. ¿no? De Las Vegas de los años 50, 60, lo que se propone. Hay una especie de estandarización, ¿no? Y de otro lado me digo que estamos en un periodo un poco de transición con las plataformas como Netflix, como Amazon. Y poco a poco ese público que ve estas plataformas va a crecer y va a ser cada vez más exigente. Así que yo creo que siempre hay una gran demanda, ¿no?, por tener una dirección de arte bastante fuerte, pero es necesario que todos sean lo suficientemente exigentes, los directores artísticos, para salir de esta estandarización, ¿no?, de este formateo ya, o de estos formatos fijos, salir a nuevos universos. Yo confío mucho en los directores. Yo creo que simplemente hay que tener cuidado con que las plataformas como Netflix, Amazon, Apple no tengan un control demasiado fuerte sobre esta estética. Pero cuando yo veo lo que hemos hecho con Alexandre Hajas, por ejemplo, esta película de ciencia ficción de la que les he hablado, tuvimos mucha libertad para presentar una propuesta artística que nos gustaba. La gente de Netflix, bueno, era una película para Netflix. Obviamente la gente de Netflix vino a ver lo que estábamos haciendo. Nadie trató de estandarizar nuestro trabajo. Yo creo que el director debe imponer la nueva escritura, ¿no? Proponer nuevas cosas. Yo siempre confío mucho en esto. Bueno, ya estamos llegando al final. Acá tengo una última pregunta que me ponen: ¿cuáles son los directores que piensas que serán los de la próxima generación, los que parecen ser prometedores? Ah là là, je sais pas. Là, je ne sais pas. No sé qué decir. Es demasiado difícil esta pregunta. No sé qué responder. ¿Estás en algún proyecto nuevo? ¿Cuál es tu nuevo proyecto ahora? Alors, en ce moment, donc ce que je disais tout à l'heure, Lo que decía hace un momento, sí, estoy trabajando en una película de Jean-Jacques Hano. Jean-Jacques Hano es un director que hizo 7 años en el Tíbet. Es un gran director francés que es bastante mayor, 75 años tiene, pero tiene muchísima energía, tiene una visión muy hermosa, es muy agradable trabajar con él. Y es esta película que les decía, ¿no?, sobre el incendio de la Catedral de Nuestra Señora de París. Y lo que me gusta de esta película es que realmente vamos a reconstruir una parte de la Catedral de Nuestra Señora de París que se está incendiando, ¿no? Y vamos a ver a los bomberos, vamos a entender cómo ocurrió este incendio. Lo que es muy triste en realidad en esta historia es que ese día hubo una sucesión de errores humanos y de fatalidades que ocasionaron que todo se incendiara, cuando en principio esto nunca debió incendiarse así. Es una película bastante emotiva, ¿no? Uno se siente identificado desde el punto de vista emotivo, y también es muy interesante en términos de acción, porque vemos a la gente que arriesgó su vida para apagar el incendio. Es muy hermosa, y lo que me parece hermosísimo en esta película es que yo había leído sobre Nuestra Señora de París, la catedral, había leído el libro de Víctor Hugo,
sobre Nuestra Señora de París. A menudo había visitado yo este monumento, es un monumento hermoso del arte gótico. Incluso con Marc Caro, a los dos nos encantaba ir a Nuestra Señora de París, visitarla. Y ahora que estoy trabajando en este proyecto, nuevamente, yo trabajo con los planos reales de la catedral, y el hecho de ir tan a fondo, ¿no?, en la intimidad de los planos, he visitado todas las catedrales alrededor de París. Esto es una suerte. De hecho, la próxima semana voy a visitar las obras de renovación de Nuestra Señora de París, de la catedral. Es un oficio que nos da la suerte de ingresar en universos bastante particulares. En este caso se trata de algo bastante realista, es el incendio de Nuestra Señora de París, y sin embargo hay una parte emocional, poética muy fuerte en este proyecto. Así que esto me va a ocupar hasta junio, hasta el mes de junio. Bueno, ha sido un placer tenerte acá. Estamos sobre la hora. Acá está un montón de gente que me está felicitando, que te manda sus felicitaciones. Muy interesante, y te felicito Merci beaucoup. personalmente por tu trabajo Muchas en esta gracias. película maravillosa de los niños de la Ciudad Perdida, que me parece un hito en la dirección de arte. Y bueno, muchas gracias por tenerte acá, y ya espero traerte a Perú en un momento Merci. de manera personal. 5 bits. Oui, j'espère. À bientôt. Merci beaucoup. Yo también lo espero. Muchas gracias. Bye bye. Hasta luego.